clínica, pero no fue así. Así que, nada, les voy a comentar este. Es un paciente masculino de 54 años, diabético, hipertenso, dislipémico y tabaquista, medicado con valsartán 160 días, metformina 2 gramos y AMLO 10. Curso de internación por colecitis aguda de 48 horas de evolución. Pesa 85 kilos, mide 1,70 m. Ingresa al quirófano con esos signos vitales: 145/75, 86 de cardíaca y 96 de saturación. Como estudios complementarios, tenía un electro normal, ritmo sinusal, 75 de cardíaca, sin alteración del ST, un labo normal también, con un hemograma de 37 hematoquito y 11,5 de hemoglobina, un TP y una función normal, sin predictores de vía aérea dificultosa. Se realiza intubación orotraqueal previa preoxigenación al 100%, se hace inducción con propofol 140 miligramos, fenta 100 microgramos y becuronio 3. Se realiza premedicación con diclofenac 75, cefazolina 2 y dexa 8 miligramos. Mantenimiento con remifenta 0,3 gamas y sevoflurano a 0,5 gam. Postinducción presenta requerimientos de NORA 0,03 gamas. Como intercurrencia, a los 45 minutos del procedimiento, el paciente empieza con una marcada tendencia a la hipotensión, con aumento de requerimiento de NOR hasta 0,1 gamas, y se pone taquicárdico con una frecuencia de 100 a 120, y unos minutos después empieza con alteraciones en el monitor, que se interpretan como un probable supra-CT. Se suspende el procedimiento quirúrgico, se hace un electro completo, y lo que se puede ver es que tiene supra-CT de B1 a B4, máximo en B2 de 5 milímetros aproximadamente. Se interpreta como un infarto con elevación anterior, así que el paciente se deriva a unidad coronaria. No se decide administración de estreptoquinasa. Ahí se le realizan distintos estudios complementarios. En primera instancia, un ecocardio que tiene diámetros conservados, sin hipertrofia, con una aurícula levemente dilatada, un deterioro severo de la función sistólica, alteraciones de la motilidad, con hipoquinesia basal medio apical de la cara anterior y anterolateral. Después el paciente se estudia, hace el cateterismo, y tenía, bueno, obstrucción en la descente anterior, severa, con una CD leve. Se realiza angioplastía de la descente anterior y se va de alta. Así que, bueno, a partir de eso es hacer una revisión breve de lo que sería síndrome coronario agudo o daño miocárdico en el contexto del perioperatorio. Digamos, el síndrome coronario agudo estaría dentro de esto que sería daño miocárdico perioperatorio, que involucra la pérdida aguda de cardiomiocitos, que uno le hace el diagnóstico con las troponinas, con o sin evidencia de isquemia miocárdica aguda en el electro o pruebas de imágenes. Esto sabemos que más o menos ocurre en alrededor del 15% de los pacientes que tengan enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica o sean mayores de 65 años y se someten a una cirugía no cardíaca. La incidencia es más o menos de esto, de 1 al 11%. El momento más prevalente, digamos, es a las 72 horas del postoperatorio. Tiene una mortalidad alrededor del 20%. Y lo que tienen como peculiar, digamos, es que estos pacientes, por la analgesia y por la anestesia, no suelen presentar síntomas típicos, solo un 15%, y muchas veces cursa inadvertida, digamos, esta complicación. Cuando uno tiene unas troponinas positivas y ya pensamos que tiene daño miocárdico, no directamente va a tener un infarto, digamos, esto puede, digamos, obedecer a un montón de fisiopatologías y fenotípicos clínicos distintos. Para uno hacer diagnóstico de infarto, además de las tropos positivas, vamos a tener que tener síntomas de isquemias, alteraciones del electro, ondas Q nuevas, o alguna alteración del ecocardio o trombo adentro de la arteria en el cateterismo. Así que es importante cuando uno tiene unas tropos positivas, obviamente esto tiene que ser interpretado en relación a las tropos basales y después pensar no solamente en las causas cardíacas, sino en las no cardíacas, como puede ser una sepsis o un TEP, y dentro de las cardíacas en un infarto tipo 1, que es el típico de accidente de placa, un infarto tipo 2, que puede ser desbalance entre aporte y demanda de oxígeno, arritmias o insuficiencia cardíaca, que también pueden cursar con tropos elevadas. Con respecto al tratamiento, la verdad que es lo mismo que en el síndrome coronario agudo. Lo que uno tiene como que tener más presente es que son pacientes que tienen riesgo hemorrágico más alto. Obviamente, lo primero que hay que pensar es en abrir, digamos, arterias, ya sea con angioplastía o fibrinolíticos, que en los casos de pacientes que obviamente están cursando un postoperatorio tiene más riesgo hemorrágico y sería una contraindicación. Por otro lado, el tratamiento antitrombótico y anticoagulante, esto va a depender del riesgo hemorrágico residual de la cirugía y eventualmente, si no se hizo revascularización completa en primera instancia, completarla, ¿no? Con respecto al tratamiento de la integración ideal,
va a depender del momento en el que el paciente haga el infarto, si en el primer día, en el segundo o después del tercero, y del riesgo hemorrágico residual de la cirugía. Si es después del tercer día o tiene un riesgo hemorrágico bajo, directamente uno podría hacer el tratamiento con el protocolo habitual. Si el paciente ya va a tener, digamos, un riesgo hemorrágico residual por el tipo de cirugía alto, inicialmente uno no debería darle aspirina ni clopi, podríamos usar antiagregantes intravenosos de corta acción y suspender si un sangrado. Y quizás si tiene un riesgo isquémico alto, hacer angioplastía con balón, no colocar stent y hacer una angioplastía con stent diferida en otra instancia. Y recién ahí arrancar con los doble antiagregantes bioral. Si tiene un riesgo hemorrágico intermedio, es similar, no se daría ni aspirina ni clopi, directamente iría a angioplastía, pero ahí sí con colocación de stent en ese momento. Para eso uno usaría antiagregantes intravenosos durante estas horas y después aspirinética. Con respecto al manejo anestésico, digamos, como si hubiese algún tipo de estrategia para prevenir el daño miocárdico, el infarto perioperatorio, la realidad es que no hay ninguna intervención aislada que demostró ser claramente beneficiosa para la prevención del daño del infarto de miocardio, pero sí algunos puntos que uno tiene que tener en cuenta. Primero, evitar la hipotensión, obviamente, mientras la presión arterial media sea más baja, durante más tiempo va a tener más riesgo de hacer daño miocárdico, ictus o insuficiencia renal aguda. Obviamente la taquicardia también, porque va a aumentar el requerimiento de oxígeno y también va a favorecer a la isquemia perioperatoria. Una frecuencia cardíaca más de 90 se asocia a riesgo aumentado de daño miocárdico. Con relación al tipo de anestesia, la realidad es que no existe una evidencia contundente o clara de que haya algún beneficio con alguna técnica versus otra. Los volátiles comparados con los intravenosos asocian a menor liberación de troponinas, pero no hay diferencias en mortalidad ni en resultados clínicos, así que no sería, digamos, pesada la evidencia. Con respecto al manejo del dolor, obviamente va a aumentar la respuesta simpática, va a retrasar la recuperación del paciente y en las primeras 72 horas el dolor agudo se asocia a liberación de tropos y daño miocárdico. Uno debería evitar antiinflamatorios no esteroideos por el perfil hemodinámico, digamos, que tiene. Y otra cosa que me pareció interesante es esto del manejo hemodinámico basado en objetivos, que son distintas maneras de objetivar el estado de precarga del paciente digamos, optimizar la cantidad de líquidos que uno le tiene que aportar a ese paciente para básicamente evitar que no tengan disminución del aporte de oxígeno y no solamente basarse en la presión arterial. Esto uno lo puede hacer con distintas variables que son invasivas, como por ejemplo con un cateterismo derecho, con un Swan-Ganz, o con variables de monitor, como puede ser la variabilidad de la presión de pulso, del saturómetro, de la variabilidad del volumen sistólico, o con el eco, como puede ser el colapso de la vena cava, de la yugular. Todo esto nos habla de cómo va a responder ese paciente a los fluidos y es una manera de optimizar la precarga, evitar la hipotensión intraoperatoria y son maniobras que demostraron reducir la mortalidad postoperatoria. Y eso es todo.